Hola, Robbie, ¿cómo estás? ¿No habíamos quedado para hablar de la Liga 22? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué soy de fondo? ¿Eh? No se oye el lobo? absolutamente nada. El lobo, bueno, pues aquí está hablando de la Liga. No estaréis en la playa, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo? No, estoy ya harto. Harto, ¿eh? Hay que hacer la Liga de 22 y estos dos en la playa. ¡Lobo! A ver si nos puede explicar con el asunto del Sevilla, el Celta, el tema de ascensos, la promoción, ¿sabe cómo ha quedado esto? ¿Me puede explicar, por favor? Bueno, pues ha quedado una chapuza, total. ¿Cuántos equipos hay este año en primera? 22. ¿Y cuántos bajan? Ay, no, 22, no 20, ¿eh? No, 22, si lo he dicho bien, hombre. ¿Y cuántos bajan? 4, ¿no? O 6. O 2, yo qué sé. ¿Y en segunda división cuántos equipos hay? 20, ¿no? ¿Y cuántos van a bajar? 2. No, 4. 4, ¿no? Ni la federación sabe una patata porque no sabe nada. Ni saben lo que tienen ahí en el estatuto y ya es cosa del gobierno, de Felipe, del otro, de todo. Ya es una cosa del gobierno y ya no hay quien lo pare. Pues ahora mismo no se sabe cómo va a ser. No lo saben ni ellos mismos como lo voy a saber yo. Por obra y gracia de Rafael Cortés Elvira, primero impulsor de un draconiano decreto ley, luego inflexible guardián de su aplicación y finalmente traidor de quienes habían decidido seguir el camino trazado por él mismo, vivimos un verano loco. Todo aquello culminó el pasado 16 de agosto en una enloquecida asamblea con la ampliación de la liga a 22 equipos. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Y la segunda? Ramón, ya que nuestro querido amigo Gil pone en nuestras manos la decisión, yo estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo o estamos de acuerdo? Por lo tanto, aprobado. O sea, se da por aprobado de una puñetera vez. Gracias, Juan, gracias, Juan. En definitiva, a salvo de nuevos avatares y mejor criterio, quedaba así. Temporada 95-96, 22 en primera y 20 en segunda. Temporada 96-97, 22 en primera y 20 en segunda. Temporada 97-98, 20 en primera y 22 en segunda. Los ascensos y descensos quedaban como hasta entonces. Hola, buenas tardes. Son las 6:30. La Liga de los 3 puntos por victoria comenzó dejando una buena impresión. 32 goles en primera y un solo empate. El Real Madrid, último campeón de Liga, había comenzado la temporada con un espejismo. 1-4 en Vallecas. Al madridismo le duró poco la ilusión. Tras las 10 primeras jornadas del campeonato, en el Bernabéu se frotaban los ojos para comprobar que estaban a 11 puntos del líder y que ya habían perdido 2 partidos en casa. Contra el Athletic de Bilbao y contra el Oviedo. Las silbatinas arreciaban contra equipo y entrenador. Yo lo único que puedo decir que es mi peor momento desde que soy entrenador del Real Madrid. También se lo dije a ellos, que posiblemente este sea el peor momento desde que yo soy entrenador, no solamente del Real Madrid, de mi carrera deportiva. Salvó los muebles en algunos partidos, como contra el Compostela, ante la atenta mirada del buitre, que por aquellas fechas había venido con su equipo el Celaya a España. A Mendoza comenzaba a apretarle el zapato.
Lo único que hay que hacer es tener serenidad, que el equipo componga sus nervios, componga su juego, se recomponga y luche, porque es imposible que un equipo que el año pasado maravilló bastante a todo el mundo esté en esta situación. El Atlético, por el contrario, presentó desde el primer día una cara festiva que anunciaba que las cosas estaban cambiando. En la primera jornada remontó a la Real Sociedad. Desde entonces el carácter iba a ser su mejor arma. Su primer tropiezo fue contra el Mérida en casa, pero a pesar del empate, era, después de los primeros 10 partidos, el único equipo invicto, líder, y había conseguido 26 de los 30 puntos posibles. Por cierto que los emeritenses eran los primeros representantes de Extremadura en toda la historia de la Primera División. Su primer gol en la máxima categoría lo marcó Quique Martín contra el Betis. Los extremeños se las prometían felices en el primer tramo de la competición, porque también habían sacado un empate del Camp Nou y estaban suficientemente lejos de las plazas del vértigo. No había sido este el único resbalón del Barça en el inicio liguero. Había caído en Santiago, donde el Compo se mostraba como la principal revelación del campeonato. De cualquier forma, el Barça era el más sólido perseguidor de los colchoneros. Había comenzado con mal pie, porque Cuéllar, uno de sus fichajes más brillantes, se lesionó para 7 meses en el primer partido del año. Cruyff buscaba un nuevo equipo y dudaba en si apoyarse en los extranjeros o en los jóvenes. Estos últimos provocaban optimismo, sobre todo después de este cabezazo excelente de Rouget en el primer derbi del año. Y también por la exhibición en el Villamarín. Del partido nos queda uno de los mejores goles de la liga. Este de Iván de la Peña, un toque al alcance de muy pocos. Cruyff protagonizó el escándalo más importante de los primeros partidos del año. Díaz Vega le expulsó en el encuentro contra el Valencia por unos insultos graves que le ocasionaron 5 partidos de sanción. El idilio Cruyff-Díaz Vega vivía una nueva escena de amor. Entre los árbitros no solo Díaz Vega ocupaba portadas en los periódicos. Este inexplicable error visual de Rubio Valdivieso y su linier trajo cola. El gol de Setién en el Molinón fue transmutado por arte de magia en saque de puerta por el Trencilla. Por supuesto, las protestas de un perplejo Setién le costaron la amarilla. A Rubio Valdivieso, su falta de vista le trajo un mes en la nevera. El español de Camacho avisó desde el principio. Velocidad y orden defensivo iban a ser sus virtudes. Llegó a ser líder fugazmente en la 5ª jornada. Sus primeros 5 partidos fueron victorias. El primer entrenador cayó pronto. Fue Zabalza en la jornada 7ª. El Rayo perdió en casa contra el Salamanca y la derrota le costó la destitución. El Salamanca de Lillo le dio una soberana paliza a los vallecanos, 1-4. Claro que para paliza, la acústica que le tocó soportar al banquillo charro.
fechas comenzaban también las protestas a Stepanovic, el nuevo entrenador del Athletic. Era uno de esos personajes que te conquistan por su sonrisa elegante, siempre enmarcada por su estupendo bigote y su inseparable puro. Ahí va uno bueno. Pero cuando los bilbaínos miraban al terreno de juego, solo veían a un equipo ramplón y sin ideas. El horizonte del Athletic ya se adivinaba tormentoso. El Depor comenzó arrasador como continuación de su espléndida pretemporada, pero de la noche a la mañana se desinfló, y eso a pesar de que Bebeto era el pichichi por aquel entonces con 9 goles en los primeros 10 partidos de campeonato. Claro que 5 los consiguió de una tacada, contra el Albacete de Benito Floro. Si Majarés se queda arriba, le coges tú. 4 de ellos en 3 minutos y 20 segundos, si se descuenta el tiempo que se gastó en cada caso en abrazos, felicitaciones y en poner de nuevo el balón en juego. Tampoco defraudaba Salinas en el Sporting. Julio no es un prodigio de elegancia, pero con la camiseta que sea, siempre termina marcando un buen puñado de goles. En los primeros 10 partidos ya llevaba 6. El Sevilla cumplía 90 años y lo festejó a lo grande, sobre todo antes del partido, porque la euforia generada la aprovechó el español para marcharse con los 3 puntos del Pizjuán. Lo que comenzó como fiesta acabó en llanto, el de Toni, que fue destituido al término del partido. El Sevilla era el penúltimo, empatado con el Rayo, último, cuando se habían disputado las 10 primeras jornadas del campeonato. Muchísima suerte. Pero de este periodo de la temporada, nosotros nos quedamos con la historia de un atribulado hincha del Atlético en Zorrilla.
esta noche va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de, pues después de la bronca, pero ¿dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero es que nosotros estamos ahí arriba. Él ha ido al servicio y se ha liado que era aquí en derecho para abajo. Y nosotros estamos sentados ahí arriba. Patatas, 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 patatas. Una patata, caballero. Yo no estoy buscando patatas, estoy buscando otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Soy el único que trabaja aquí o qué? ¿Y el lobo? Ahí está, hablando del caviar. Ahí lo tienes. El caviar. Creo que es el caviar del pueblo. Beluga. Os lo digo de verdad, el mejor caviar es el nuestro. Beluga, Setra, Royal, y aparte es que nadie lo puede coger, nosotros sí, y lo regalamos, porque, bueno, si llegáis a ver lo que hizo Mijatovic, todo eso... tarde volvió a tener oportunidades ante la portería del Barcelona. Y a Vantic llegaron a aplaudirle incluso antes de sacar los córneres. El Atlético de Madrid encajó un gol del Barcelona, pero su superioridad fue más que evidente. La moral recobrada y la mano firme de Antic lleva al equipo a 5 victorias consecutivas. El Atlético pone tierra de por medio y acaba la primera vuelta con 7 puntos de ventaja sobre el segundo. El sorprendente Compostela, 10 sobre el Barcelona y 13 sobre el Valencia. Cruyff seguía cumpliendo su sanción de 5 partidos con su peculiar estilo. En el primer encuentro en el Camp Nou decidió mostrarnos cuánto se pueden ridiculizar los castigos del comité y montó un revuelo tremendo en el campo para presenciar el partido más cómodo que un rajá. Este tramo de la temporada arroja más sombras que luces para el Barça. Hagi comienza a jugar bien, pero Busquets protagoniza la anécdota del año. Jugando con su hijo se quema las 2 manos con la plancha y se pierde varios partidos. Extraña lesión. Por otro lado, la distancia que se va abriendo entre Núñez y Cruyff se adivina ya imposible de salvar, a pesar de que el público del Camp Nou intenta la reconciliación en el último partido de la primera vuelta contra el Depor. Volaron 2 puntos porque el Depor se plantó bien sobre el campo, pero el ambiente del Camp Nou no se pudrió.
que aguanta de verdad el tirón del Atlético es el Compostela. En los últimos 11 partidos de la primera vuelta consigue los mismos puntos que los colchoneros. El secreto se llama Fernando Vázquez y sus ejecutores Fabiano y Ojo. El Español sigue con buen paso y crea la zozobra en Barcelona de marchar por delante del Barça al final de este periodo. La receta de Camacho funciona, tanto que desde el Bernabéu ya se le reclama para el final de temporada. El Español cuaja partidos imponentes y marca goles bellísimos, como este de Benítez que nos recordó a otro de parecida factura, conseguido por Johan Cruyff con la camiseta del Barça. Uno de sus muchos recitales lo realiza contra el Madrid en Sarriá, un campo habitualmente considerado como balsámico para los merengues. Francisco abrió el marcador con este inapelable empalme al borde del área. El Madrid parecía dispuesto a remontar, pero se encontró con Toni, especialmente inspirado ese día. En una de estas, Benítez, que ya había avisado antes con un tiro al palo, acertó a marcar el segundo gol en uno de esos contraataques vertiginosos que ya son marca de la casa. El Valencia pasa por los momentos más irregulares del campeonato. Tan pronto golea al Compostela con un Viola que va reclamando protagonismo en el juego de los de Luis Aragonés, como es vapuleado en Salamanca por 4-0. En estos momentos no parece rival para el Atlético, entre otras cosas porque la suerte le da la espalda. Contra la Real Sociedad en Mestalla terminó derrotado después de haber tenido gran cantidad de oportunidades que se fueron al limbo. En la jornada 17, el equipo Che tiene la oportunidad de recortar diferencias con el Atlético que le visita, pero al equipo de Antic no le para nadie. El partido se resuelve con una jugada en el minuto 88. Una falta lanzada por Mijatovic es rechazada por López, que acababa de salir al campo. Inicia una galopada para abrir la pelota a Biagini, que se encarga de servirle el balón en bandeja a Caminero. El resultado pudo ser más amplio, pero Zubi tuvo una tarde feliz. Por Sevilla se ven este año distintas caras. Los béticos felices por la marcha de su equipo. Los sevillistas ven a los verdiblancos desde la distancia. En esta misma jornada se disputa su derbi, que como siempre consumió gran parte de la vida ciudadana en las vísperas. Debates en la calle y en los medios locales. El partido se resolvió con empate y dejó poco para recordar, aparte de los empeños de Linier y Zucker en discutir sobre el banderín de córner. El Betis seguiría buscando la UEFA, el Sevilla la tranquilidad. Estuvo a punto de conseguirla a través de un divertido pacto con San Nectario, un santo griego con el que había un contubernio antiguo, suelto por esos días y que se convirtió en un aliado durante algunos partidos. En San Sebastián cesaron a Salva y Diarte después de que empatara con el Barça en Anoeta. La Real jugó bien, mejor que el Barcelona, pero la Real estaba a un solo punto de los puestos de promoción y en Donosti optaron por Irureta. La operación saldría bien y los churiurdines mejorarían paulatinamente. Mal también le iba al Zaragoza, que sorprendía a casi todos por su cercanía a los lugares peligrosos de la clasificación. Estuvo 8 partidos consecutivos sin ganar. Su mala racha se rompió en Riazor, en lo que era un anticipo de la confrontación en la Recopa. Aquel día, Liaño, un hombre habitualmente seguro, estuvo francamente desafortunado, y el Zaragoza venció por 2-3, proporcionando una nueva decepción a los gallegos. Se desquitó el Depor la semana siguiente y venció en Vallecas por 0-6. Fue la primera gran goleada de la temporada. Y una anécdota más de este periodo. Corría la jornada 14ª cuando el Oviedo debía visitar el Calderón. Gil y Prieto andaban en la greña por el fichaje de Nozco. Prieto acompañó al equipo, pero no quiso sentarse con Gil en el palco y se mezcló con la grada. No le fue bien. Su equipo perdió por 3-0 y algún descuidero le robó la cartera. Gil se lo tomó a broma. Me ha dicho eso es por ir con mala compañía. Si hubiera ido con buena compañía, me hubiera ido mejor. No creo que llevara 100 millones de pesetas, ¿no? En el bolsillo. No sé. Eugenio, dice que le han robado la cartera. Capítulo aparte merece el Real Madrid. Ramón Mendoza dejó el club después de 10 años y 9 meses como presidente. Mendoza quería despedirse como los buenos toreros ante una corrida poderosa. Su último partido fue el derbi con el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.
A esas alturas, las relaciones con Lorenzo Sanz eran tan malas que ni siquiera cruzaron las miradas en el palco presidencial. El Madrid ganó aquel partido y Mendoza podría presumir con el tiempo que cuando él se fue, su equipo estaba quinto a únicamente 9 puntos del líder. Todavía quedaba mucho, pero la verdad para los blancos, poco bueno. Se despidió Mendoza además con su gracejo particular oficiando un curioso funeral. Comienza, por tanto, el funeral deportivo de corpore insepulto por el alma del que fue presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, ahora ya incinerado, y en lo sucesivo solamente el socio 772. Y yo soy en este funeral además el oficiante. Lorenzo Sanz sabía que tenía difíciles unas elecciones, así que decidió aguantar con los poderes que le otorgaba la Junta para agotar los plazos. Su primer escollo fue una dura asamblea que preparó con mucha sutileza. Aplazó los temas económicos que eran los más espinosos y contó con el firme tono del secretario de la Junta, Estampa Casas, para retirar la palabra a los que se salieran del carril y con la presencia disuasoria de los Ultrasur. La peña madridista estaba por la labor de allanarle el camino a Sanz y alguna escena desagradable ya se produjo. El equipo no puede inhibirse del clima de desconcierto que se vive en el club y los resultados siguen siendo malos. Aunque en esto, como en la historia del huevo y la gallina, no se puede decir quién fue primero. Sin embargo, hace el que quizás haya sido su mejor partido de casa. Vence 4-1 al Sevilla en un encuentro brillante. Valdano incrementa la participación de la cantera en el equipo y en este encuentro debuta Álvaro, mientras que Guti espera su oportunidad en el banquillo. Raúl consiguió 2 goles. Este fue el más bello tras el magistral envío del auto. Fue un paréntesis de felicidad para el público del Bernabéu. La presión crecía en torno al cuerpo técnico. Los resultados no acompañaban y las críticas comenzaban a ser muy duras para Valdano y Capa. El Madrid pierde 2 puntos en Mérida después de ir venciendo por 2 goles de ventaja. La semana siguiente en el Bernabéu, el público protesta ruidosamente el juego de su equipo. El Madrid pierde por 2-0 contra el Zaragoza. La cabeza de Valdano huele a pólvora. Pero uno de los jugadores más afectos al cuerpo técnico, Fernando Redondo, realiza una jugada que tiene una doble repercusión. Por un lado, levanta el estadio entero ante el derroche de calidad y garra del argentino. Por otro, asusta al Zaragoza, que termina reculando y encajando enseguida el segundo gol. Valdano y Capa se habían salvado en el último instante. Eso sí, el equipo está a 16 puntos del líder. Pero no fue en la Liga donde encontramos a nuestro equipo, en realidad durante un tiempo al equipo de todos, sino en la Copa. Fue, claro está, el Numancia, que eliminó a la Real Sociedad y al Racing de Santander y terminó jugando y poniendo en apuros al Barça en el mismísimo Camp Nou. Uno de sus jugadores, un tipo de esos simpáticos que te ganan con su primera palabra, Raúl, nos enseñó las magníficas instalaciones de las que disfrutaban en Los Pajaritos. Pues como podéis ver, las instalaciones son un poco precarias. Tenemos aquí un par de sillas, una ahí, aquí, pero claro, esto no daba suficiente calor. Cuando se murieron un par de ellos, con congelación y pusimos la butante. Aquí la tienes. Sale aire caliente, pero cuando sales de la ducha te jode el frío. Estás aquí mojado y claro, el aire todavía no responde. Y luego por las duchas ves el... ¿Bonito? Puta madre. Tal y como acabó de obra, ni se quedó ni una manera. Esto eran unos azulejos, también vendrían bien, ¿no? Para ambientar un poquito esto. El termómetro, ¿dónde está? El termómetro, aquí se nos rompió, se bajó, el mercurio se que bajó. Tenemos que poner espadadrapo. Lo pone el mercurio, lo arreglamos y tal, una vez. Comienza el baile de fichajes. Próxima temporada siga a todos los fichajes en Canal Plus. Tú no tienes vergüenza. ¡Corre! ¡Corre!
desesperada. Perdóname. Que te perdone. ¿Casarnos? Traje de baile puesto a jugar. Vamos. No problema, pues. ¡Sí, yo aquí sí! ¡Pero no me dejes en... ¡Bueno! ¡No! ¡Ya! ¡El gol del año! ¡El gol del año! ¡El Beluga del año! ¡Sí, señor! ¡Socorro! ¡Pedazo de árbitro! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Yoki! ¡Oh, qué fallo, Yoki! ¿Pero cómo puedes fallar eso, Yoki? ¡Si te lo han puesto a huevo! Porque los grandes fallan también. El Atlético de Madrid comenzó la segunda vuelta con una sana ventaja, pero esa debilidad en casa, que ya había mostrado en alguna ocasión, vuelve a ser su peor enemigo. La primera sorpresa negativa llega en la jornada 26. El Sevilla, que se arrastraba penosamente por la parte baja de la tabla, dio la sorpresa con este gol de Moya, y gracias a las acertadas intervenciones de Monchi. Fuera del Calderón, sin embargo, siguió demostrando su poderío. La semana siguiente consiguió una convincente victoria contra el Español por 0-2. Pero su juego no es el de la primera vuelta, y solo las jugadas de estrategia y la precisión de Pantic le permiten mantener la ventaja. El liderato trae días de felicidad a la afición, tan sufrida en años anteriores. Gil decidió celebrar una fiesta para ellos en el Calderón, coincidiendo con la visita de una víctima propiciatoria, el Valladolid. Los de Pucel habían estado tan abajo en la clasificación que todo el mundo les consideraba equipo de segunda división. Benítez había sido destituido en la jornada 23. El Valladolid estaba a 8 puntos del penúltimo y 2 semanas más tarde había llegado Cantatore con la misión teóricamente imposible de salvar al equipo. Cantatore aguó la fiesta de los rojiblancos, 0-2 y una vez más la impresión de que el Atlético era vulnerable. Mucho más grave que los tropiezos deportivos fue la escena protagonizada por el presidente del Atlético de Madrid. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. No conviene olvidarlas, porque expresan la cara más temida y brutal de Gil. Toma. Los guardaespaldas con ustedes insulta, ¿eh? Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta, hombre. Y el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Y has faltado a los votantes de Marbella. Quieto, Presi, quieto, joder, quieto, Presi, joder. Que es un hijo de puta que está aquí, hostia. Déjale. Que es un hijo de puta. Eres un hijo de puta, cabrón. Cago en tu puta madre. Los guardaespaldas vienen siempre con los malditos guardaespaldas y no les saben lo que es bueno, hijos de puta. ¿Qué le voy a poner delante? A mí, ¿por qué me vas a poner bien, hombre? ¿Tú quién eres para hablarte a mí? ¿Tú quién eres para dirigirte a mí, desgraciado? Habéis faltado a Marbella, habéis faltado a todos, habéis insultado y estáis siendo unos chorizos. El chorizo eres tú. Ahora te lo voy a decir ahí y aquí. Aquí, tú. Sí, aquí tienes que decirlo ahí en la calle. Vosotros cobráis del Compostela y yo pongo dinero. ¿Tú? Sí. Pero eso lo dices arriba. Quieto, por favor. Ahora tú fuera que a ti no te conozco, venga. Vamos allá. No abordes a Si nadie. no tienes algo conmigo a solas ahí. Vamos, Presi, solas ahí. ¿Cómo hablas cuando estás acompañado? No, a solas, si quieres Deja de solas. empujar, hostia. No me empujes, joder. ¡Hombre! Por favor, usted es el jefe, usted es su jefe. Que no insulte cuando viene con ustedes, por favor. Eres un chorizo. Chorizo eres tú, hombre. Tú te lo llevas, yo lo pongo. Ya has faltado a mi gente de Marbella. ¿Quién es este señor? Has insultado a mis votantes. ¿Quién es este señor que viene empujándome? El que viene conmigo es igual. ¿Te viene contigo de quién? Si queréis solos ahí. Oye, niña. Por favor, hombre. Queréis solos ahí. Ya te dije que cuando quieras. Pero cuando vengas sin tu gente. Que no me nombres más. Cuando vengas sin tu gente, calamidad. Si eres un maldito calamidad. Tú vas a saber lo que es. Tú vas a saber lo que es bueno. Sí, tú, sí. Eres un maldito cobarde. Eres un ladrón. Yo no. Eres un maldito cobarde. Sal aquí solo conmigo. Si vienes con Déjame. Que estoy yo solo aquí, hombre.
Como yo solo aquí, solo conmigo. Solo contigo. No le vuelvas a tocar a mi gerente, no le vuelvas a tocar. ¡Es un montón de mierda! Un montón de mierda. ¡Un montón de mierda eres tú, cabrón! ¿Quieres que te pegue otra igual? Dame otra igual. Tiene que ¿Qué te venir crees con que la voy a devolverte? la gente, montón de Tendré que devolver algún día. Desgraciado. Algún día, y tú, hijo de puta. No te conozco para nada. Te la devolveré algún día, Algún día te la devolveré. Cuando quieras. No te jode, cabrón. En nombre de Jesús. Eres un cabrón. Brandler. Hijo de puta. Hijo de puta eres tú. Tú eres un hijo de puta. Tú. Tú eres un hijo de puta. Baja, desgraciado payaso, baja. No tienes que utilizar el nombre de Marbella. Cuando vienes con 20 personas, Eres no un tienes hijo de puta. ¡Calamidad! Eres un ladrón. ¡Calamidad! Ahora. Vamos dentro. ¿Por qué le pegas tú a mi gerente, mamarracho? Tira, hombre, que hay que romperle la cabeza, hombre. Que a mí no me insulta más este hijo puta, hombre. Que no me insulta, este es un chorizo, yo no. Este vive de Compostela, yo no. Dime, va. Si he venido exclusivamente a ver si me rompo la cabeza. No va a calmar, se insultan y gente de Marbella. A ver, hacer el favor. Oye, por favor. No se puede estar, Oye, por favor. Por favor, voy a hacernos el favor, por favor. También, hombre. Venga, oye, No pasa nada, por favor. Las dudas del Atlético no son aprovechadas por sus perseguidores. El Barça no consigue hilvanar más de 2 partidos seguidos buenos y la distancia se mantiene entre los 6 y los 9 puntos. El Barça falla fuera de casa. Desde octubre no gana un partido lejos del Camp Nou. Ante su público tampoco enamora, pero al menos le ofrece un par de buenos partidos. Uno de los puntos de conflicto entre Cruyff y el socio es De la Peña. El técnico no le alinea con la regularidad que el público reclama. De la Peña es adoptado por la grada desde muy primera hora. Ve en él la brillantez que ha perdido el equipo en general. Pero en el partido contra el Zaragoza, De la Peña marca otro de los grandes goles del año. Quizás el mejor. Es una de las joyas de la temporada. De la Peña se fue a celebrarlo con Cruyff y con ello la tensión se alivió. Dos semanas más tarde llega el derbi contra el Madrid y el Barça vuelve a darse una alegría. 3-0 y la sensación recobrada de estar en el buen camino. Entre otras cosas, porque Codro se reencontró con el gol después de 10 partidos sin marcar. La semana siguiente, el Barça visitó el Tartiere. Allí consiguió una victoria trabajada, la primera como visitante en 4 meses. Pero poco después, el Valencia trunca una racha que podría haber dotado de emoción a la Liga. En una noche inspirada del mejor jugador del campeonato, Mijatovic, los Chets le endosan un 4-1, con 2 tantos del montenegrino. Al Barça le queda el consuelo de haber logrado su gol 4000, perseguido durante algunas jornadas. La elección de los Ados fue excelente. Amor lo logró, un hombre que ha vivido todo el ciclo de Cruyff y que había mantenido vivo al equipo en la última época. El Valencia es el mejor equipo del periodo. Su segunda vuelta será la mejor de la competición. El equipo de Luis Aragonés se apoya en Mijatovic y reencuentra a Viola, que había dado muchos bandazos hasta hacerse con un hueco en el 11. Viola refleja la alegría que se vive en la ciudad del Turia y su baile de celebración empieza a ser adoptado por la afición. Poco a poco se acerca a la cabeza de la tabla. El Madrid cambia el guión al inicio de la segunda vuelta. La derrota en el Bernabéu frente al Rayo Vallecano ocasiona la destitución de Valdano. Un gesto de gran dignidad subrayó su despedida. Se reservó el derecho de ser él, rodeado de los miembros de su equipo, quien comunicara a la prensa la decisión de la Junta Directiva. Menos atinado estuvo Lorenzo Sanz, que dio la sensación de haber sido atropellado por su Junta, que en su mayoría deseaba quitar a Valdano del banquillo cuanto antes. Más detractores de Jorge Valdano. Del Bosque cogió al equipo inmediatamente y el Madrid se despachó con un excelente partido en Bilbao donde quedará la anécdota de que Raúl no festejó este precioso tanto en homenaje a Valdano. Después del 0-5 en Bilbao, el resultado más contundente de la temporada, Arsenio Iglesias se hizo cargo del equipo junto a Mariano García Remón. El bruso era rescatado de su retiro para intentar enderezar el rumbo del Madrid. Después de un primer contacto con buenos resultados, las cosas se torcerían rápidamente.
La primera mala impresión la dio contra el Valencia en el Bernabéu. El empate a 0 y la sensación de un equipo medroso que no creía en sus fuerzas. La semana siguiente, el equipo terminó dilapidando su ventaja en Compostela, que por aquellas fechas comenzaba a perder gas. Arsenio dio muestras de un considerable despiste, de que la situación no estaba controlada, y terminó marchándose del terreno de juego cuando los locales consiguieron empatar en los últimos minutos del partido. La UEFA comenzaba a sonar a milagro, y más después de la clara derrota en Tenerife, un rival que ya se presumía directo. Derrota aderezada con 2 expulsiones que mostraban a un Madrid desquiciado y sin rumbo. Todavía peor le iba al Deportivo de Tosac, que se había apagado como un espumoso en cuanto que la botella de la Liga se descorchó. Los gallegos ocupaban posiciones intermedias en la tabla, ni frío ni calor. Y eso que no se podían quejar del rendimiento goleador de Bebeto, que cuando quedaban 10 partidos para acabar el campeonato ya había marcado 20 goles. Varios entrenadores vivían en el alambre. No todos subsistieron. Lillo cayó en la jornada 28 fulminado por el Rayo. El Rayo se estaba especializando en despedir técnicos contrarios. Otros, como Stepanovic, aguantaban el chaparrón como podían. El público estaba claramente en su contra y prefería mejorar el juego a cambiar el campo. Stepanovic llegó hasta la jornada 31 y a pesar de la ratificación del presidente en las páginas del País en la misma mañana del partido contra el Valencia, la derrota y la proximidad de la promoción decidieron a la directiva. Le relevaron por Amorortu. Prisic también pasaba apuros en Oviedo, pero aunque siempre con la soga al cuello lograría terminar la temporada. Benito Floro no lo pasaba mejor en Albacete, donde los manchegos entraban en promoción ya casi de manera definitiva al caer derrotados en casa ante el Rayo Vallecano. Igualmente mal lo pasaba el Sevilla, que iba ya por su tercer entrenador de la temporada y que se acercaba peligrosamente al vértigo de la promoción. Su sillón, Chris Klaus. ¿Cómo lo ves, Kiri? Es que teníais razón, la verdad es que veo las cosas aquí relajaditos de maravilla. Eso de la Liga de 22, etcétera, ¿sabes? Con esta capa no me extraña que veas las cosas claras. ¿No te gustan mis gafas o qué? Sí, sí, me gusta, sí. Oye, hablando de esa Liga de 22 tan apretada, tan larga, qué lástima, de verdad. Yo pensaba que los 3 iban a llegar en un pañuelo, pero no. ¿Qué pasa? Me desinfló. Como el Barça. Solo 3 equipos estaban en carrera en la recta final de la temporada: Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia. Pero los rojiblancos administraron su renta irregularmente y hasta la última semana se mantuvo la incertidumbre. Un buen ejemplo de la tensión vivida se palpó durante la jornada 34ª. En la 34ª jornada de Liga se ha disputado una partida de billar a 3 bandas. Atlético de Madrid, Valencia y Barcelona pusieron sobre el tapete sus mejores artes en la persecución del título liguero. Los hombres de Antich partían con 72 puntos. A 8 de diferencia estaban Valencia y Barcelona. La partida comenzó el sábado con todas las miradas puestas en Antich. Desajustado con el taco y poco fino, no logró carambolas en todo el primer tiempo. Es más, un fallo de cálculo propició un extraño movimiento en la mesa con terribles consecuencias. Cruyff utilizó mejor los efectos. Dispuso de pocas entradas, pero acertó en la primera oportunidad.
El domingo le llegó el turno a Luis Aragonés. Demostró estar en buena forma con una carambola de lujo que igualó el tanteo de Cruyff. En la segunda mitad el juego de Antich continuó dubitativo y el serbio sufrió un nuevo revés. La primera carambola la consiguió demasiado tarde y encima fue facilona. Cruyff aguantó su segundo tiempo para conservar la ventaja, mientras que Luis Aragonés cometió un terrible fallo al no calcular bien el retruque de su estrategia. En el último instante falló 2 carambolas. Tras esta partida, Cruyff se acerca a la posición de Antich. Aragonés queda descolgado. Deberá mejorar para meterse en una nueva partida a 3. Mejoraría mucho el Valencia en el sprint final y sería el que más inquietaría al Atlético de Madrid, sobre todo porque poco después de la derrota en el derbi frente al Madrid, el Atlético debía visitar el Camp Nou con ya solo 3 puntos de ventaja. El Barça tenía la ocasión de alcanzar a los colchoneros y vengar la derrota en la Copa del Rey. El Barça empezó bien, pero Caminero tenía su noche. Con una maniobra inolvidable mandó a Nadal a un recado. Se fue por la izquierda y metió un pase mortal al segundo palo para que Roberto lo convirtiera en gol. El Barça no se acobardó. Siguió insistiendo y en una de tantas jugadas buenas por las bandas llegó el cabezazo de Jordi, que cayó llovido en la escuadra. Inalcanzable. Jordi se fue corriendo a dedicarle el gol a su, en esos días, atribulado padre. El Atlético salió con otra cara en la segunda parte y en 20 minutos redondeó una temporada inolvidable. Un gol, un tiro al palo, un gol anulado y la sensación en las pantallas de que allí estaba el campeón de Liga. Al final, un contraataque, un tercer gol y el doblete al alcance de la mano. Este resultado restó importancia a la victoria del Valencia, donde Mijatovic vivía momentos difíciles y tenía que acompañarse de guardaespaldas para protegerse en sus últimos días en la ciudad del Turia. Su acuerdo con el Madrid era público y el valencianismo no aceptaba la marcha de su ídolo. De hecho, ya había elegido a Viola para ocupar el puesto del rey destronado. El Madrid mientras seguía con su calvario y encadenaba su tercera derrota consecutiva en el Bernabéu, sexta en la temporada, récord siniestro en toda su historia. Esta vez el verdugo fue el español de Camacho, que ya tenía casi asegurada la UEFA. Arsenio daba toda la impresión de estar totalmente desbordado por los acontecimientos. El Betis aflojaba y caía estrepitosamente derrotado por el Sporting, que seguía subsistiendo con los goles de Salinas, en el que finalmente fue el partido del éxodo a Málaga. Por abajo el Salamanca, ahora de D'Alessandro, era carne de segunda. Perdía en casa contra el Albacete y estaba a 10 puntos de la promoción. 2 semanas más tarde se despedía, eso sí, a lo grande, de la primera, marcándole 5 goles al Racing. Por arriba, la Liga recobraba la emoción con la contundente exhibición del Valencia en el Calderón. Mijatovic se sacaba las sospechas de encima a base de goles. Y en el Atlético renacía la duda de si el equipo conseguiría sobrevivir a su propia historia. Con esta derrota, el Atlético había perdido 16 de los últimos 21 puntos disputados en su estadio. El Barça aprovechó la situación y goleando al Sporting a domicilio se metía de nuevo en la carrera. Estaba a solo 3 puntos. La alegría duró poco. Zúquer y Moya se la reventaron a los blaugranas el domingo siguiente con un empate a 1 en el Camp Nou que disipó unas ilusiones que estaban prendidas con alfileres. El título podía caer en la jornada 40ª si el Barça perdía el sábado contra el Español y el Valencia no lograba la victoria en Sevilla. Pero todas las cuentas se rompieron cuando el derbi catalán tuvo que ser suspendido a causa de la lluvia el sábado. Camacho no terminaba de entender que el árbitro, Dauden Ibáñez, hubiera comenzado el partido en aquella piscina para suspenderlo 8 minutos después. ¿Pero para qué empiezas el partido entonces? Los 8 minutos de retirar, de verdad que para cagarse.
El Calderón volvió a ser una cruz para los colchoneros, que recibían a un Salamanca descendido. Encarriló el triunfo el Atlético con un gol de Kiko, pero el inesperado empate del Salamanca provocó un estado de ansiedad en el estadio que se reflejó mejor que nadie en su presidente. Gil pasó las de Caín hasta que el mágico Kiko fue de nuevo la solución. Marcó un gol de donde no había nada, solo la angustia aplastando todas las ilusiones rojiblancas. El tanto de Kiko provocó una explosión en la grada y, por supuesto, en el palco. El Valencia, aún con 9, ganaba en Sevilla, de nuevo conducido por un desencadenado Mijatovic. El título no tenía dueño todavía. En el Madrid solo los jugadores y técnicos parecían preocuparse de la UEFA. Los directivos, con su presidente a la cabeza, llevaban meses hablando de los nuevos fichajes con el ánimo de aclarar que ellos no formaban parte del barco que se hundía, sino del espléndido proyecto que se preparaba para la próxima temporada. Arsenio, abandonado por todos a su suerte, sufría en silencio y amenazaba jornada sí y la siguiente también con dimitir. El clima de cordialidad creado por la directiva de Sanz tuvo su punto culminante en el Afer Soler. El lateral tenía una cláusula en su contrato por la que renovaría automáticamente si jugaba 20 partidos. El Madrid esperó a que cumpliera 19 para decirle a Arsenio que no lo alineara más. Otro trago para el bruso, que terminó llevándole a Valladolid para decidir a última hora no vestirle. Otro disparate entre cientos. Si realmente ya tenían pensado eso, podían haberlo maquillado de muchas maneras, sin comentarme nada, pues haberle comentado al entrenador o presionar al entrenador para que hace 2 meses me apartara del equipo titular y nadie se hubiese fijado en eso, pero es que ahora ya parece muy evidente. A un partido de jugar el partido número 20, he jugado de titular siempre, incluso a veces he jugado con problemas y el entrenador ha contado conmigo y me ha alineado, que ahora de golpe y porrazo no cuente conmigo y ni siquiera me vista, pues... La penúltima jornada aclaró un poco más las cosas. Del empate agónico del Atlético de Madrid en Tenerife, resultaba que a los pupilos de Antic les bastaba un solo punto en casa contra el Albacete para conseguir el tan perseguido doblete. El Barça había perdido todas sus opciones el miércoles anterior al empatar a 1 con el Español en la reanudación del derbi. La directiva del Barça tomó la decisión 2 días después de destituir a Cruyff sin dejarle siquiera despedirse de la afición. Con ello provocó un tremendo desgarro en el barcelonismo que el Camp Nou expresó en el partido contra el Celta. Las gradas se poblaron con pancartas que reprobaron la destitución del holandés. Resac retiró a Jordi a 3 minutos del final. Johan, que seguía el partido a distancia, recibió una inmensa ovación delegada que le agradecía 8 años de títulos y buen fútbol. Núñez, encendido por la reacción del público, atacó furibundamente al entrenador y mostró cuán tensas habían sido las relaciones entre los dos durante años. Convoca, parla amb tots els directius, avisa amb el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador del Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. Jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes, no pot anar a inaugurar bancs a Andorra. Va demanar la destitució del Full de Garreta, aquest no el vull, i fabriquem un porter suplent. El futur del Barcelona és fabricar un porter suplent, familiar, i d'aquesta manera ja tenim el futur del Barcelona. Fabriquem el seu fill perquè pugui jugar, i per tant perquè pugui jugar, i que no tinc res contra el fill, però el que sí és cert que el fill mana més que els entrenadors del Barcelona. Avui s'ha demostrat, per exemple, en què el Reixac ha demanat un canvi i ell ha imposat el seu canvi. Això ja ho feia el Barcelona Atlètic, imposava els canvis. Resulta que perquè jugui el Cruyff es carreguem el Laudrup, es carreguem el Salinas, es carreguem el brasileny. Home, saber que el seu fill tingui que jugar, però tenim que organitzar el club. Casi a la misma hora,
El madridismo despedía a Michel y a Laudrup. Laudrup decía adiós después de dejar 2 años de su magia en el Bernabéu. Michel se marchaba dejando tras de sí toda una vida de blanco. Como si lo hubiera soñado, Michel marcó 2 goles en su despedida. El segundo formidable, esencia condensada de la mejor clase de un gran jugador. Su marcha fue emotiva y él no pudo retener las lágrimas. Se iba uno de los mejores peloteros de nuestro último fútbol. Esta vez sí se hizo bien y madridistas de la talla de Pirri, Zoco o García Remón le dieron su abrazo en el campo. En el césped se encerraba una época. En el palco se abría otra. Capello había venido por fin a Madrid a comenzarla. Por 7 años y veía a su padre jugando al fútbol y me encantaría que su padre siguiese, pero él me dio una explicación muy fácil, ¿no? El poder ser como en el colegio, cuando llegas a mayor tienes que salir. En Valencia se sufría por otras cosas. El Español de Camacho llegó con su mejor cara a Mestalla. El partido resultó complicadísimo para los ches. Fue Arroyo el que desenredó la madeja con un espléndido gol que mantenía al Valencia en carrera. El Español, a pesar de la derrota, ya tenía garantizada la UEFA en una temporada magnífica. Por abajo, varios equipos vivían su guerra particular por salvarse de la quema. El calendario ofrecía enfrentamientos directos. El mejor parado fue el Valladolid, que desde la llegada de Cantatore había protagonizado una remontada espectacular. El partido clave para los pucelanos fue contra el Rayo, en Vallecas, y a falta de 4 para que acabara la competición. 2 penaltis le dieron el triunfo a los de Cantatore y enojaron a Teresa Rivero, la presidenta de los franjirrojos. La derrota, además, le costó la cabeza a Marcos, sustituido por Zambrano. A ver, ya me contarás, si los árbitros nos pitan así, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues eso, bajar a segunda, que es lo que quieren. No, mala suerte no. Intencionadamente. Muy bien, pues... El domingo siguiente, el Rayo vencía en Mérida y con ello dejaba a los extremeños al borde de la segunda división. Por Albacete no se auguraba nada bueno, sobre todo después del descalabro en Anoeta, donde la Real consiguió una de las goleadas del año. Comenzaban con mucho ánimo los manchegos. Pero luego recogieron un cesto de goles, 8, nada más y nada menos. Este resultado fue superado por el Valladolid en una tarde para recordar. Por el marcador, 3-8 frente al Oviedo, y por la actuación de Japón-Sevilla, que pitó 6 penaltis. Luego, Joaquín Ramos Marcos nos descubriría que solo acertó en 2. A todo esto, aún ligeramente, el Madrid seguía teniendo entreabierta la puerta para la UEFA, aunque enfrente estaba un Tenerife espléndido en todo el final de campaña, con un Pichichi que se hartaba a meter goles y que tenía ya en el bolsillo el Pichichi e incluso peleaba por la bota de oro. En Bilbao y Sevilla, 2 históricos vivían días de penumbra. Los sevillistas, además, se debatían en si confiar en Zucker o desterrarle definitivamente. Pero el croata demostró su grandeza en el último tramo. Terminó de despejar las dudas el día del derbi, resuelto con un solitario gol suyo que dedicó a los Viris. Para que todo quedara claro, se levantó la camiseta y mostró bajo ella otra con el nombre de la ruidosa y popular Peña. Con esa derrota, el Betis terminó de desinflarse y perdió toda opción para la UEFA. La huella que deja Zucker se plasmará jornadas después, cuando se despida de la afición en el partido contra el Valencia. Marcó un espléndido gol, aunque su equipo perdió, pero el agradecimiento que le llegó de las gradas no se le olvidará fácilmente. Las decepciones se fueron haciendo definitivas. La del Depor, por ejemplo, que este año se queda sin nada. Tosak tuvo que sufrir las iras del público en más de una ocasión, pero particularmente se hicieron patentes a falta de 3 jornadas para el final, cuando su equipo cayó goleado por 0-4 frente al Oviedo en Riazor. A la jornada final se llegó con bastantes cosas por resolver. El título, una plaza para la UEFA y las 2 de promoción. Pero a lo largo de la tarde no cambió nada. Albacete y Rayo comenzaron la jornada ocupando los puestos de promoción y en ellos terminaron. En la Catedral se suspiró finalmente cuando el Athletic venció con 3 goles de Ziganda a los vallecanos. Y en cuanto que terminó el partido, la grada mostró su descontento con el juego de los Leones durante todo el año. El Tenerife tenía ventaja sobre el Madrid para la plaza UEFA y no falló.
Derrotó al Sporting en el Molinón, obteniendo el pasaporte que merecía el equipo de Henkes. La victoria postrera del Madrid en Zaragoza resultó baldía. El Madrid despidió una temporada ramplona con un nuevo incidente. Esta vez el protagonista fue Raúl, que al ser sustituido cuando faltaban 2 minutos increpó a Arsenio Iglesias, lo que causó un monumental enfado de su segundo, García Remón. Y en los partidos por el título, el Atlético esta vez no falló. En realidad, el partido duró 15 minutos, los que tardó en llegar el magnífico remate de cabeza de Simeone a pase como no de Pantic. Kiko terminaría redondeando la faena. El Valencia, desmoralizado por las noticias que llegaban desde el Manzanares, no supo ganar al Celta. Tampoco hubiera servido de nada. La fiesta estaba en el Calderón. Los jugadores, el técnico, el presidente y la afición se abrazaban, porque después de 19 años, la liga era de nuevo rojiblanca. La fiesta se prolongó hasta la Fuente de Neptuno. El domingo ya estaba todo resuelto, pero a pesar de ello nos dejó algo hermoso, la despedida de Bebeto de La Coruña. Se fue con 2 goles, uno en cada portería y con la seguridad de saberse querido ya para siempre en Riazor. Solo quedaba el emocionante epílogo de la promoción. El Rayo mantuvo la categoría con este bellísimo gol de Onésimo que provocó un estallido de júbilo en Vallecas. Bailó doña Teresa y a Ruiz Mateos le achucharon hasta marearle. Pero la mayor explosión de alegría se produjo en Almendralejo. El Extremadura, el patito feo de la promoción, consiguió derrotar al Albacete. Un equipo que pertenece a una población con 25.000 habitantes, con 1.800 socios, con 180 millones de presupuesto y con un estadio con capacidad para poco más de 5.000 espectadores, tiene un equipo de primera división. Bienvenido. Una plantilla para la historia. Bueno, Jockey, nunca imaginaba yo que eso de relajarse puede cansar tanto. ¿Estás cansado? Cansado, tanta playa, tanto destino, estoy reventado. Como los futbolistas de la liga más larga, la liga de 22. Lobo, ¿con qué has quedado tú de esa temporada? Una imagen en televisión vale más que 1000 palabras. Nunca mejor dicho. Claro, nunca mejor dicho. Y la imagen que se me quedó fue la del niño del Oviedo que debutó en el campo de media en el último partido. Sí. Eso era la felicidad. Como la cara de Jockey, con más pelo. Pero por otra cosa precisamente de un niño, pero sí una persona que el día que su equipo bajó sintió mucha tristeza. ¿Eso le ha pasado a mí? Sí, pero no te preocupes, yo creo que el Salamanca estará más cómodo en la segunda. Sobre todo ganaréis más partidos, no te preocupes. Salvo 2 contra 1 cuando ganamos nosotros. Sobre todo eso. Sí. Eso es prácticamente todo desde nosotros hasta la temporada que viene.